En la farmacodinamia, al igual que la farmacocinética, van a existir muchas cosas importantes. Y quiero invitarlos, ¿no?, a que realmente en esta oportunidad presten atención como lo han hecho en las oportunidades anteriores, porque todo tiene su pequeñito grado de complejidad que se puede disipar simplemente prestando atención. Hay pequeños términos que me gustaría que lo que les presenté la clase pasada como un glosario de términos, que pudieran irlos anotando y luego buscar su significado en tal caso de que alguna palabra o algún término que se use no lo logren entender, para que no se queden con la duda de qué estábamos diciendo. Entonces, una pequeña recomendación. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con nuestra tercera clase. Entonces, nuestra tercera clase va en base a la farmacodinamia. Es el mecanismo de acción de los fármacos. Como en nuestro gran dibujito, que para mí es la forma más simple y fácil de poder entenderlo, tenemos entonces que la farmacodinamia es qué hace el fármaco en el organismo, ¿sí? En este caso sería, ¿qué beneficio estoy obteniendo de ese fármaco? Es decir, si yo me tomé un paracetamol de cabeza, entonces en la farmacodinamia vamos a estudiar cómo ese fármaco elimina el dolor de cabeza que yo estoy teniendo al tomarme uno en específico. ¿Y por qué? Porque será que, no sé, ¿qué puede ser? Que un losartán no me quita el dolor de cabeza como lo hace el paracetamol. De eso se encarga la farmacodinamia, ¿no? De establecer los parámetros fijos que tiene un medicamento para poder ejercer su efecto, bien sea terapéutico, bien sea diagnóstico o bien sea preventivo de profilaxis. Entonces, la farmacodinamia, como ya conocemos, es la parte de la farmacología que se va a encargar de estudiar el mecanismo de acción. Esa es la palabra, o las palabras, mecanismo de acción. Es el mecanismo de acción que va a tener el fármaco para poder ejercer su efecto dentro del organismo. Es decir, estudia todo lo que sucede en el organismo por la acción de ese fármaco. ¿Qué está pasando en mi cuerpo al momento de que yo decidí ingerir ese fármaco? Las moléculas, los metabolitos, las enzimas, las hormonas, todo en nuestro cuerpo comienza a activarse y a interactuar con otras moléculas del mismo medicamento para poder dar la acción farmacológica. Esta interacción del organismo y el fármaco va a producir un aumento o una disminución del funcionamiento de la célula, el órgano o el sistema diana. No sé si buscaron qué era el órgano diana, pero el órgano diana es donde el medicamento va a ejercer su efecto, ¿sí? Es ese órgano que nosotros necesitamos beneficiarlo de ese fármaco. Entonces, el efecto de un fármaco en el cuerpo va a prescribir ciertas propiedades. Vamos a tener, gracias a la farmacodinamia, se pueden estudiar los efectos terapéuticos, los efectos secundarios, en qué lugar actúa ese fármaco sobre el organismo y cómo va a actuar el fármaco sobre el organismo. Esto básicamente pues para poder ejercer su efecto, ¿no? Y cada una de estas la vamos a ir estudiando en relación a lo que signifique en ellas. Para poder
seguir, tenemos que diferenciar tres términos, que es la potencia, la eficacia y la efectividad. Está un poco largo la lámina porque le escribí directamente los ejemplos para que cuando pudieran releerla no se perdieran tanto. Entonces tenemos que la potencia básicamente es la fuerza y esto se refiere a la cantidad de fármaco que se necesita para poder producir un efecto, es decir, la dosis. No es lo mismo, bueno, por ejemplo, si a 5 miligramos del fármaco A alivia el dolor con la misma eficacia de 10 miligramos del fármaco B, o sea, más miligramos, entonces el fármaco A es 2 veces más potente que el fármaco B. ¿Qué quiere decir la potencia? Que si yo ingiero una dosis menor, vamos a ponerle nombre para no confundirnos, de paracetamol, ingiero una dosis menor, y me quita el dolor de cabeza, pero tengo que ingerir de ibuprofeno, tengo que ingerir el doble para que me quite el dolor de cabeza. Entonces, esto requiere que la potencia del paracetamol es mucho más grande, es mucho mayor, porque con menos dosis, con menos miligramos, puedo tener el mismo efecto. En cuanto a la eficacia, esta la definimos como la capacidad de un fármaco para producir un efecto. Ejemplo, el diurético de la furosemida elimina a través de la orina una cantidad mucho mayor de sal y de agua que la hidroclorotiazida. Por lo tanto, la furosemida es más eficaz. Es otro ejemplo. ¿O qué queremos decir con esto? La furosemida en su misma cantidad de dosis, que la hidroclorotiazida, va a eliminar por la orina mayor cantidad de sales, que es lo que queremos eliminar, que el otro fármaco, que la hidro. Entonces, la furosemida en su mismo miligramo es más eficaz. Fíjense que la potencia era por diferentes miligramos, pero con el mismo beneficio. La eficacia es con el mismo miligramo ¿qué tanto puedo obtener de ese medicamento? Ahora, la efectividad difiere de la eficacia. ¿Por qué? Este debe de tener en cuenta que también funciona el fármaco en el mundo real. ¿Sí? Yo puedo tener la furosemida, que es súper eficaz en comparación a la hidro. Pero ¿qué pasa? Es un ejemplo. La furosemida tiene demasiados efectos secundarios y resulta que, ejemplo, la mayoría de la población es hipersensible al componente de la furosemida. Entonces, en la vida real, la furosemida no es efectiva. Puede ser eficaz y puede tener muchísima potencia, pero no es efectiva porque ninguna persona o en un gran porcentaje de la población no puede consumirlo porque es hipersensible o porque tienen muchos efectos secundarios. Entonces tenemos el ejemplo plasmado en las láminas que dice, por ejemplo, un fármaco puede tener alta eficacia en la reducción de la presión arterial, pero puede tener baja efectividad, ya que causa tantos efectos adversos que los pacientes lo toman con mucha menos frecuencia y esto produce que también puedan dejar de utilizar. Entonces, esas básicamente son las diferencias de una y otra y los términos para poder conocer. Ahora bien, vamos a entrar en un tema que se denomina receptor farmacológico. Es un tema amplio, pero que aquí lo vamos a tratar de super simplificar sin dejar de lado las cosas importantes para poder entender la interacción con el fármaco y el organismo, ¿no? Entonces, podemos decir que un receptor es una macromolécula generalmente proteica. ¿Qué quiere decir? Que es una proteína que puede estar ubicada en la membrana celular, en la superficie, o puede estar ubicada dentro de ella, en el citoplasma o en el núcleo.
Y este receptor es el que se va a unir al fármaco o al principio activo del fármaco para poder iniciar la respuesta que nosotros estamos buscando. La molécula del fármaco que después de pasar por el proceso de absorción y distribución que ya vimos en la farmacocinética, va a llegar a un espacio intersticial. Y ese espacio va a tener afinidad por las macromoléculas que estamos hablando acá del fármaco. Una vez que tenga esa afinidad con esas macromoléculas, se va a unir al receptor y va a unirse el complejo fármaco-receptor. El receptor está en el organismo y el fármaco es lo que estoy ingiriendo. Entonces, ambas moléculas, receptor-fármaco, se van a unir. Esa unión es la que permite poder tener el efecto del fármaco. Entonces, cuando el término ligando, anoten eso, ligando. El término ligando se utiliza para todo agente que se une al receptor. Puede ser hormona, puede ser fármaco, puede ser proteína, puede ser cualquier cosa que se una a un receptor, tanto exógena, es decir, fuera del organismo, como endógena dentro del organismo. Esa es la definición de ligando, lo que se une al receptor. Entonces, cuando un ligando se une al receptor que le corresponde, esta interacción va a desencadenar una cadena de eventos conocida como transducción de señal. Es decir, va a comenzar a mandar señales diferentes a través del ARN mensajero y esto es lo que va a alterar la actividad de la célula, modificando así o teniendo así el beneficio terapéutico del medicamento. Su función principal son que los receptores son componentes clave de la comunicación celular, permitiendo así la respuesta a las señales químicas, tanto endógenas, como dije, dentro del cuerpo, como exógenas, fuera del organismo. Sin el receptor no existe respuesta. Entonces, esa es su gran importancia y su función principal. Existen dos tipos de receptores. Los receptores de superficie, ¿sí? Que como su nombre lo dice, están en la superficie de la célula, en la membrana, y los receptores intracelulares, que son los que se encuentran dentro de la célula. Cuando el analgésico, cuando el medicamento llega directamente al cuerpo, él no actúa al azar, él no dice, ay, ¿qué es lo que vengo a hacer hoy aquí? ¿Qué será que le duele? ¿Qué será que le molesta? No, él sabe a dónde ir, dónde y cómo actuar. Y para eso tiene sitios específicos, que son los receptores, porque cada principio activo se une a un receptor, ¿sí? Es como, hay una teoría que se denomina la llave cerradura, que nos dice básicamente que todo receptor es la cerradura y todo lo que ingresa como el ligando es la llave. Es decir, se van a acoplar perfectamente. Entonces, por eso es que los ligandos tienen sus receptores específicos y es por ello que el medicamento ejerce la función que nosotros estamos buscando. Es por ello que un losartán no me va a bajar el dolor de cabeza, no me va a quitar el dolor de cabeza, sino que me va a disminuir la presión arterial, porque tiene su receptor específico para poder actuar. La interacción fármaco-receptor. Estos son procesos químicos y físicos, o sea, se dan mediante fármacos que se unen a receptores específicos dentro de las células y así producir una respuesta. Los receptores son críticos en la farmacología, dado a que ellos son los principales blancos de los fármacos. Esta interacción fármaco-receptor es la base para poder tener todos los efectos terapéuticos, diagnósticos o profilácticos que nosotros estamos buscando de nuestro medicamento.
En el contexto clínico, la interacción del receptor y el fármaco, o sea, la función de estos receptores, es la causa que puede ayudar a contribuir a que esa persona tenga otra patología o se le presenten otras enfermedades. Por eso es tan importante esta unión. Ejemplo, la sobreexposición a los receptores puede producir una mayor sensibilidad a ciertos estímulos, como es el caso de algunos tipos de cáncer. Inversamente, la pérdida de estos receptores o la disminución de su sensibilidad puede resultar como enfermedades. Ejemplo, la diabetes tipo 2, donde los receptores de la insulina se vuelven mucho menos sensibles a esta hormona y por eso comienza a subir la glucosa en sangre. Entonces, existen diferentes clases de receptores, muchísimo, más de 80. Y cada uno, imagínense, cada uno tiene un mecanismo de acción diferente. Pero los más conocidos en farmacología, que son los que realmente se utilizan, son estos que les presento acá. Los receptores, entre los receptores de membrana y los receptores intracelulares. Tenemos entonces que los receptores de membrana o los que se encuentran en la superficie están localizados por encima, arribita de la membrana. Y los intracelulares están ubicadas o en el citoplasma o en el núcleo de la célula. Y son proteínas pues que se encuentran en el interior de la célula y que se unen a ciertas hormonas como son los esteroides, las hormonas tiroideas y pueden regular una expresión genética. Ellas trabajan directamente con una expresión genética y produce cambios, por ende va a producir cambios en la creación o en la síntesis de las proteínas del cuerpo. Entonces tenemos que los receptores de membrana van a incluir a los receptores acoplados a proteína G, los receptores tirosina quinasa y los canales iónicos ligando guiados. Vamos a conocer cada uno de ellos. Tenemos entonces que los receptores acoplados a la proteína G representan a una de las familias más grandes y más diversificadas de los receptores de los organismos eucariotas. Estos receptores van a atravesar la membrana celular y cuando se unen a un ligando, activan una proteína G, así se llama, proteína G. Cuando se unen a ese receptor, van a activar la proteína G. Esta proteína G, a su vez, está asociada a la producción de mensajeros secundarios como el AMP cíclico o el ion calcio. Y esto es lo que va a modular la actividad celular. Es decir, cuando el ligando se une al receptor, activa la proteína G. Esta proteína G envía mensajes al AMP cíclico y el AMP cíclico va a modular la actividad celular. Y modular, modificando la actividad celular, es lo que me va a permitir tener mi efecto terapéutico. Tenemos acá el mecanismo de acción de las proteínas G. Entonces, cuando se une al ligando, el primer paso va a ser la activación de la proteína G, que es la unión de un ligando específica, que puede ser una hormona, un neurotransmisor o un fármaco. Luego va a haber un cambio conformacional, que la unión del ligando va a inducir el cambio conformacional en el receptor que activa la proteína G. Luego, las proteínas van a ser efectoras y activan a su vez a otras enzimas. Y esas enzimas son las que van a empezar a hacer la modificación de la actividad enzimática y la función celular. Los segundos mensajeros van a modificar estas actividades y las proteínas en el órgano diana, lo que finalmente va a producir los cambios en la función celular. Tenemos el segundo, que son los receptores tirosina quinasa. Estos forman parte importante de los tipos de receptores, ya que ellos fosforilan proteínas en residuos de tirosina, desencadenando así cascadas de señalización que promueven, por ejemplo, la proliferación celular y la supervivencia.
El tercero, que es el que más se usa en farmacología, son los canales iónicos ligando guiados. Estos están controlados por el ligando y son otra categoría de los receptores de la membrana. Estos van a permitir el flujo de iones específicos a través de la membrana celular. Al ser específicos, vamos a poder seleccionar cuáles son los que realmente me van a ayudar a poder ejercer ese efecto. Entonces, esto van a pasar a través de la membrana celular en respuesta a la unión de ese ligando con ese receptor, y lo cual va a ser crítico en procesos como la transmisión sináptica en neuronas. Es lo que me va a permitir entonces poder tener esas respuestas. Recordemos que todas las respuestas de nuestro organismo vienen dadas por las neuronas. Este movimiento que yo estoy haciendo es porque ya mi cerebro lo pensó, lo procesó y lo ejecutó. Y eso se hace a través de los movimientos sinápticos neuronales. Tenemos los receptores, y aquí tenemos el ejemplo de los receptores del canal iónico. Puede ser un receptor de nicotina, que esto se encuentra más que todo en las membranas de las neuronas y las células musculares, y se activan por la nicotina. Tenemos el receptor GABA, que se encuentra en las membranas de la neurona y se activa por el GABA. El GABA es un neurotransmisor, es decir, un mensajero neuronal. Y es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Y tenemos el receptor de acetilcolina, o son muscarínicos, que este receptor se encuentra en las membranas de las células musculares y las glándulas. Tenemos entonces los receptores intracelulares. Por su parte, estos suelen encontrarse en el citosol y se trasladan al núcleo para poder ligarse a hormonas liposolubles, como son, ejemplo, los esteroides. Dentro del núcleo, estos complejos hormona-receptor se unen a diferentes secuencias específicas del ADN, y esto es lo que regula la transcripción de genes determinados, ¿sí? Entonces, con los receptores intracelulares vamos a trabajar directamente con la modificación o con la transcripción, mejor dicho, del ADN, porque el ADN no se modifica. Entonces, el mecanismo de acción de las hormonas lipofílicas, que son las que están dentro de la célula, tenemos que entonces las hormonas pueden difundir libremente a través de la membrana plasmática debido a su naturaleza lipofílica. Luego se van a unir a su receptor intracelular en el citoplasma o en el núcleo. Va a haber la unión del ligando induciendo la dimerización del receptor, lo que permite la interacción con el ADN. El receptor dimérico se une a las secuencias específicas del ADN conocidas como elementos de respuesta hormonal. Y luego el receptor unido a ese ADN va a reclutar las actividades y los correpresores que modifican esa transcripción génica. Estos coactivadores van a aumentar la transcripción génica mientras que los correespesores la van a disminuir, produciendo así los cambios en la síntesis de proteínas y la función celular. Es decir, como vengo diciendo, ellos van a trabajar directamente en la transcripción del ADN para poder ejercer su efecto. Vamos entonces con lo que son los fármacos agonistas. Me gustaría aquí, como en todas las clases, hacer un pequeño paréntesis, recordándoles entonces que no se olviden de adquirir su certificado. Recordemos que es internacional y que nos va a ayudar a ampliar ese currículo para que vean que realmente contamos con los conocimientos que estamos adquiriendo en esta nueva oportunidad. Recordemos que es un certificado internacional que nos va a avalar y nos va a dar la seguridad a la persona que está leyendo tu currículo de que tienes ese aval. Igualmente, aquí les dejo el mensaje donde pueden dirigirse directamente al WhatsApp y obtener toda la información necesaria.
Siguiendo entonces con nuestro tema, vamos a enfocarnos en estos momentos en los fármacos agonistas. Estos términos de agonistas y antagonistas son relativos a lo que conocemos como sinónimos y antónimos, ¿sí? Entonces decimos que los fármacos agonistas es un compuesto que activa un receptor imitando la acción de la sustancia natural para estimular una respuesta. El fármaco, entonces, el fármaco agonista ¿qué va a hacer? Va a ejecutar la misma acción que ejecuta el cuerpo, ¿sí? De forma natural, con sus propias hormonas, pero lo va a ejecutar un fármaco. Va a hacer lo mismo que hace el cuerpo. Este fármaco agonista se va a unir a un receptor celular para producir un efecto. Puede ser un neurotransmisor endógeno, como ejemplo la adrenalina, o exógeno, como la morfina, que van a producir el mismo efecto en el cuerpo. Entonces, tengo internamente la adrenalina, externamente la morfina, y va a producir el mismo efecto. Por eso se llama fármaco agonista. Hay diferentes tipos de fármacos, diferentes tipos de agonista. Tenemos el agonista completo. El agonista completo se va a unir al receptor y va a desencadenar la máxima respuesta biológica que el cuerpo es capaz de producir, ¿sí? Si me tomo un fármaco agonista por dolor de pierna, ese fármaco va a hacer que mi cuerpo produzca la mayor cantidad de suficiencia para que ese dolor se quite al 100%. Ahora, vamos a saltar el fármaco inverso un momentito, ¿no? Vamos al fármaco agonista selectivo. Este fármaco es un tipo de agonista que actúa específicamente sobre un tipo particular de receptor. No se va a unir a ningún otro, no se va a unir a uno parecido, no se va a unir a uno que tenga su misma forma. ¿Por qué? Porque no es el que él necesita. Se va a unir específicamente al que él necesita. Tenemos el agonista irreversible, que es aquel que se une al receptor de forma irreversible, de forma permanente, lo que puede llevar a un efecto prolongado o a la destrucción de ese receptor, que fue lo que vimos en la parte de arriba, que puede tener diferentes enfermedades también. Tenemos el agonista antagonista. Este es un fármaco que va a actuar como agonista, pero también puede actuar como antagonista. Y esto va a depender del receptor, ¿sí? Es el mismo fármaco, pero depende del receptor donde se va a unir. Puede ser que trabaje como un agonista o puede ser que trabaje como un antagonista. ¿Y qué es un antagonista? Ya también lo vamos a ver. Entonces tenemos el agonista endógeno, que son sustancias químicas que producen naturalmente el cuerpo y se unen a los receptores del cuerpo para producir su función. Y los agonistas exógenos, en este caso los fármacos, son sustancias externas que imitan la acción de un agonista endógeno. ¿Por qué quería dejar el agonista inverso de último? Porque a veces existe confusión con este término y el término de antagonista. Entonces quiero dejarlo claro. El agonista inverso se va a unir al receptor, pero activa una cascada de señalización en la dirección opuesta a la de un agonista. Es decir, yo me voy a unir al receptor, sí, y voy a ejercer un efecto. ¿Qué pasa? Que no voy a ejercer el efecto que ejerce el cuerpo. Voy a ejercer el efecto contrario. Pero ¿cuál es la diferencia con el antagonista? El antagonista no va a producir efecto o va a inhibir ese efecto. Pero el agonista inverso sí produce un efecto, solo que es contrario a lo que normalmente se produce. Por eso se denomina agonista inverso. Entonces, este produce un efecto opuesto al del agonista, reduciendo así su actividad basal por el nivel normal. A diferencia de un antagonista neutro que no tiene efecto,
este agonista inverso sí va a disminuir la función del receptor, pero el antagonista no. Esa es la gran diferencia. El agonista inverso sí ejerce un efecto diferente, pero el antagonista no ejerce ningún efecto, simplemente inhibe o detiene la acción. Vamos entonces con la definición de antagonista. Todos los fármacos antagonistas bloquean el acceso a receptores específicos. Esto significa que se unen a ellos, pero no los activan como los agonistas, ¿sí? Se van a unir al receptor, pero no va a activar ninguna respuesta. La respuesta de ellos va a ser evitar que a ese receptor se unan otras sustancias del organismo que son las que están produciendo el efecto que no queremos. Entonces, van a bloquear el acceso de esos receptores, impidiendo que esas sustancias ingresen y van a inhibir los efectos de esos receptores. Entonces, esto significa que se van a unir a ellos, pero no los van a activar. De hecho, van un paso más allá. Los antagonistas van a ir un paso más allá y van a evitar que otras sustancias se unan a estos receptores. Esto va a implicar que sustancias naturales, sustancias endógenas, no puedan activar sus efectos y que producen esos receptores específicos. Tenemos entonces una clasificación de los fármacos antagonistas. Estos se pueden clasificar según su acción farmacológica en antagonista competitivo, no competitivo. Tenemos que los competitivos van a competir directamente con el agonista por el sitio de unión a su receptor. Entonces, mientras mayor sea el efecto del fármaco antagonista, más capacidad tiene de quitarle el opuesto, vulgarmente, al agonista y unirse a ese receptor. Por eso es competitivo. Y el no competitivo es que se une a un sitio diferente al sitio del agonista receptor. También se pueden clasificar según su localización. Esto pueden ser periféricos o pueden ser centrales. Es decir, pueden estar ubicados en cualquiera de las periferias de los nervios o pueden estar ubicados directamente en el sistema nervioso central. También tenemos el tipo de receptor según lo que van a bloquear. Puede ser que bloquee receptores adrenérgicos, receptores colinérgicos, receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos, histamínicos, opioides, entre otros. Estos son más que todo centrales y cuando hablamos de histamínicos hablamos de procesos alérgicos. Y eso son los que nos van a ayudar pues a bloquearlos. Tenemos los tipos de fármacos antagonistas. Tenemos el antagonista beta adrenérgico. Esta va a bloquear los receptores beta del sistema nervioso simpático. Como ejemplo, aquí tenemos el propanolol y el metoprolol, ¿sí? Tenemos el antagonista de calcio que va a inhibir la entrada de calcio en las células del músculo liso vascular y cardíaco. Como ejemplo, el amlodipino y verapamil. Porque, pero no necesito el calcio para poder ejercer la acción química. Sí, necesito calcio para ejercer una acción química y a su vez eléctrica, en este caso que estamos hablando del corazón. Pero hay momentos, hay patologías que no te permiten que ingrese mucho calcio, porque si ingresa mucho calcio, entonces no voy a provocar un efecto normal, fisiológico en el cuerpo, sino que va a ser patológico. Entonces necesito un fármaco antagonista del calcio que me inhiba la entrada de ese calcio para poder que el cuerpo se mantenga en un estado fisiológico habitual. Tenemos entonces los antagonistas dopaminérgicos que se usan en el tratamiento de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Tenemos de ejemplo el haloperidol y la risperidol. Tenemos entonces los antagonistas H1 y H2 que son histamínicos, son bloqueadores de los receptores de histamina y estos están utilizados en procesos alérgicos o en trastornos gástricos. Cuando se unen, entonces
lo que llamamos loratadina, ranitidina, estos van a producir estos efectos porque se van a unir a estos receptores de fármacos antagonistas y van a disminuir la acción de, ay, me picó la nariz. No, ya no, porque ya tengo un fármaco antagonista que se unió al receptor histamínico y ya, bueno, ya no tengo alergia, ya no tengo proceso alérgico. Y tenemos los antagonistas opioides, como es la naloxona, la naloxona generalmente se usa para poder revertir la sobredosis de algunos opiáceos. Recordemos que los opiáceos, pues, son medicamentos bajo prescripción médica estricta, porque producen muchos efectos adversos. Bueno, un pequeño meme. En este momento vamos a entrar entonces en lo que es la parte de los 5 minutos que tenemos para poder aclarar las dudas, ¿no? Vamos, déjenme activarles el micrófono para que, bueno, vayan compartiendo sus dudas, poderlas ir aclarando y también los puedo ir leyendo, por supuesto, por la cajita de mensajes. Ahí les dejo la lámina. Un poquito didáctico porque a veces se nos va la hora escuchando y bueno, ¿qué pasa? Interacción, ¿no? Necesitamos interacción, necesitamos activarnos un poquito. Tengo una manito de Mildred Alejandra. Mildred, no sé si tienes una duda, una consulta o se te activó. Sí, señora. Sí, señora. A ver, dígame. Quería saber si el diploma, o sea, tiene validez también en Colombia. Es un certificado internacional. Tiene validez internacional, pero ahí en la cajita de mensajes te dejé el WhatsApp al que te puedes comunicar y vas a poder tener mucha mayor información. Ahí se escucha como doble la voz. Ahí, ahora sí. Ajá, te decía que vas a poder, que sí es un certificado internacional, pero que en la cajita de mensajes te dejé el número de WhatsApp donde puedes escribir y te van a dar mucha mayor información sobre la duda que estás teniendo en cuanto al certificado en Colombia. Sí, bueno. Sí, porque era que mi mamá quería, o sea, ella decía que de pronto no tenía validez, por lo que era lejos. Sí, es un certificado internacional. Ajá. Bueno, gracias. A la orden. El receptor farmacológico, Naomi Lovera. El receptor farmacológico es algo que tenemos en nuestro organismo. Déjame ver si tengo una imagen. O déjame, mejor dicho, buscar una imagen para que puedas verlo mejor, ¿verdad? Es algo que tenemos en nuestro organismo, en las membranas de las células o dentro de las células, que ponte es como una cerradura, ¿sí? Y el fármaco es la llave. Entonces, al unirse el fármaco con el receptor, va a ser un anclaje perfecto y ese anclaje perfecto es el que te va a permitir tener los efectos del fármaco. Entonces, el receptor básicamente es lo que hace que ese efecto se produzca a través de diferentes tipos de mecanismo de acción. Déjame a ver aquí, ponértela por acá. Ajá. Esto es un receptor. Quiero ver si me ven. Ok. Este es el receptor. Ay, se me fue. Ok. Este es el receptor. Esto verdecito que vemos acá. Es lo que va a recibir al fármaco.
que es esta parte que tenemos acá azul. Y estos son pequeñas proteínas que nosotros ya tenemos en nuestro cuerpo y ya tienen una forma específica. Entonces, ese fármaco con cierta forma específica va a anclar de forma perfecta en el receptor para poder ejercer el efecto. Ya va. No sé, se me fue. Naomi, no sé si estuvo clara la duda. Sí, la risperidona es un medicamento antidepresivo. ¿En qué se acostumbra, Natalia, en qué se acostumbra el cuerpo? Ok, hay algo que se llama efecto placebo y efecto nocebo. Y va anclado básicamente a lo que tú estás diciendo. No es que el cuerpo se acostumbra a esto, sino que ya las primeras veces, por decirlo así, que tú necesitaste ese medicamento y tú te lo empezaste a tomar, tú decías, sí, me quita el dolor de cabeza, ejemplo, en flash. Entonces, ya cada vez que tú tengas dolor de cabeza, vas a empezar a tomar ese medicamento. Y aunque, ejemplo, un día a alguien se le ocurrió cambiar las tabletas que estaban en esa caja y resulta que no te estás tomando lo que siempre te tomabas, sino que te estás tomando otra cosa, pero tú te lo tomaste confiada de que era tu medicamento de siempre. Tú vas a sentir igualmente que te quitó la cabeza. Y eso es lo que se le llama que te quitó el dolor de cabeza, no la cabeza. Entonces, eso es lo que se le llama efecto placebo. Pero en realidad el cuerpo no se acostumbra. ¿Qué puede pasar? Como dijimos anteriormente, que se crea una hipersensibilidad en el receptor. ¿Qué va a pasar con esa hipersensibilidad en el receptor? Bueno, que va a poder empezar a perder sus cualidades, por decirlo de alguna forma. Y deja de ser sensible a esos mecanismos endógenos, o sea, de tu cuerpo, o exógenos, como los fármacos del organismo. La quetiapina también es un fármaco que actúa directamente en el sistema nervioso central. Este te puede ayudar, bueno, como hemos dicho al principio, va a depender todo de ciertos aspectos. Entre estos de las personas. Hay personas a los que no le hace nada y hay personas a los que le hace mucho. Asimismo, como ejemplo, la loratadina. Pero la quetiapina te puede ayudar un poquito en el tema del insomnio, de dormir y esas cositas. Si tengo más preguntas. Muchas gracias, ok. Sí, sí, María José, cetralina y quetiapina. Y se usa más que todo en esos casos para mantenerlos así como que adormilados. Los agonistas inversos. Ok, vamos con los agonistas inversos. Vamos a poner la lámina. Los agonistas inversos, entonces, decimos que los agonistas básicamente hacen el mismo efecto que los sistemas de nuestro cuerpo. Y el antagonista inhibe o corta, bloquea la acción de otra proteína. ¿Qué pasa con el agonista inverso? En este caso, él sí va a ejercer una acción, va a hacer una función, pero no va a ser la misma función que hace el cuerpo. Ejemplo, si yo tengo, mi agonista inverso puede ser, no sé, por ejemplo, en mi cuerpo siempre cuando yo tomo agua, inmediatamente voy al baño. ¿Sí? Eso es lo que ocurre siempre en mi cuerpo. El agonista inverso lo que va a hacer es que en vez de cada vez que tomas agua vas al baño, esta vez ya no vas a ir al baño. Ya no vas a ir al baño porque él ejerció su función en ese receptor. A contrario del antagonista, él va a bloquear esa opción. ¿Sí? Por eso es que sigue, a pesar de que tiene una función diferente a lo que ocurre en tu cuerpo, sigue siendo un agonista, porque tiene una función, porque tiene un efecto. En cambio, el antagonista no tiene ningún efecto, él simplemente bloquea.
Es como que, bueno, ya yo llegué, de aquí no me para nadie, de esta silla no me para nadie. Ese es el antagonista. Pero el agonista se sienta en la silla, pero se puede mover, puede saltar, puede abrir los ojos, porque está ejerciendo un efecto. El antagonista no, el antagonista llegué y nadie me mueve. Bloqueo todo, bloqueo todo. No sé si quedó claro. Sí, el paracetamol, todos los medicamentos pueden generar alergia, efectos secundarios o efectos adversos, todo. Así sea el más inofensivo, todo. Porque todas personas pueden tener sensibilidad a ciertos componentes. Ya estas son las últimas que respondo. ¿Por qué la sertralina para poder seguir? Porque nos queda un poquito. Porque la sertralina unas personas lo activan y otros lo dopan. Exactamente por esto, por los factores de cada persona. Hay personas que son muy sensibles, hay personas que no lo son. Lo mismo que pasa con la loratadina. Hay muchas personas, no, la loratadina a mí me da sueño. A mí no me da sueño la loratadina, a mí personalmente no me da sueño. En la misma dosis, la misma casa comercial, o sea, puede ser todo igual, pero a mí no me da sueño. Y eso tiene que ver con los componentes de cada persona. Por eso la farmacodinamia estudia cómo el fármaco va a actuar en el organismo, pero lo va a estudiar, ya lo vamos a ver más adelante, lo va a estudiar por poblaciones, porque se estudia que por cada población ese fármaco puede actuar diferente. Sí, esos medicamentos, generalmente sertralina, quetiapina, esos medicamentos son para eso, para tener un poquito dopado al paciente. Bueno, perfecto, creo que ya no hay más dudas. Era lo que quería, que no quedáramos con dudas. Y bueno, vamos a seguir. Gracias a todos por la interacción, de verdad me gustó bastante, porque la clase anterior no interactuaron tanto, pero eso me hace pensar que fue porque entendieron. Entonces vamos con el siguiente término, que es dosis-respuesta, que va un poquito relacionado a lo que me estaban preguntando ahorita, ¿no? Entonces tenemos que la dosis-respuesta es la herramienta que permite manejar el equilibrio entre la eficacia y la toxicidad. Permite determinar la dosis necesaria, la frecuencia y el índice terapéutico de un fármaco para una población dada. En las dosis respuestas se van a estudiar lo que son curvas de dosis. Estas curvas de dosis son representaciones gráficas, valga la redundancia porque son curvas, que demuestran la relación entre la dosis de un compuesto y el efecto que produce en el organismo. Entonces tenemos este ejemplo. Tenemos la respuesta y la potencia, que es la dosis que nosotros indicamos. Y vamos a ir viendo en cuánto tiempo responde esa eficacia máxima. Cuando ya tengo esa eficacia máxima, yo sé que la dosis que estoy dando no la puedo aumentar, porque puedo tener una dosis que me puede producir toxicidad. Entonces, la dosis respuesta va a determinar la dosis necesaria que un fármaco o un organismo necesita para poder ejercer su efecto. Y por eso digo que se estudia por poblaciones. Ejemplo, en una población, dar 500 de paracetamol no es igual que dar 600, por ejemplo, ¿no? Siempre, quizás en esta población tengo que dar un poquito más que en la otra, porque va a depender de cada factor endógeno en el sistema de cada persona. Y se estudia de que las poblaciones guardan estrechas relaciones entre sus habitantes, ¿no? Entonces, la dosis respuesta es una herramienta clave en la farmacología para poder optimizar los beneficios terapéuticos, mientras se van a minimizar sus efectos adversos. La representación gráfica de las curvas de dosis respuesta de los fármacos están estudiados en condiciones idénticas. Lo mismo, que permite comparar los perfiles farmacológicos de los medicamentos. Pero, ¿qué es el índice o margen terapéutico? Fácil, es el cociente entre la concentración tóxica mínima
y la mediana de la concentración eficaz. Aquí hay un dibujito. Esta es la cantidad en la cual un medicamento llega a ser tóxico. Y esta es la cantidad en la que un medicamento es más eficaz. Esta medida es lo que se denomina índice terapéutico. Menos de esto no puedo dar porque no ejerzo efecto y más de esto no puedo dar porque es tóxico. Entonces, ese es el índice terapéutico. Sirve para determinar la eficacia, pero sobre todo la seguridad de un fármaco. El incremento de la dosis de un fármaco que posee un índice terapéutico pequeño, es decir, esto de aquí, puede simplemente ser como hasta aquí. Es decir, su índice terapéutico va a ser chiquitico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la dosis que damos, porque rápidamente podemos llegar a una concentración tóxica. Entonces, el incremento de la dosis de un fármaco que posee un índice terapéutico pequeño va a aumentar la probabilidad de toxicidad, porque el margen terapéutico es muy corto. Sin embargo, estos parámetros van a ser diferentes por factores individuales. Ejemplo, embarazo, edad, sexo, función hepática, función renal, grupo etario. Por eso digo, el medicamento no solo se estudia a nivel global, sí, pero también depende de la respuesta de cada persona. Por eso a algunos sí nos dan unas cositas, a otros no nos dan esas mismas cositas, aunque sea la misma dosis. Pasamos entonces bueno, este es un esquema que me gustó porque tiene todo como para entender el índice terapéutico. Entonces dice que el índice que compara la concentración sanguínea en la cual un medicamento es tóxico y con la concentración en la cual es eficaz. Su importancia determina la seguridad de un fármaco, sus dosis terapéuticas, sus efectos deseados y su dosis tóxica. Cuando es un índice terapéutico alto es porque hay gran diferencia entre la toxicidad y la dosis. Es un fármaco mucho más seguro y en ejemplo tenemos el paracetamol y el ibuprofeno. Cuando es un índice terapéutico muy bajito, estas están muy cercanas y requieren un monitoreo constante. Ejemplo, la warfarina y la digoxina. ¿Qué va a afectar el índice terapéutico? La edad, el estado de la salud, las interacciones medicamentosas, es decir, interacciones con otros medicamentos, y la genética. La importancia del índice terapéutico va a determinar una dosis adecuada, ayuda a establecer dosis seguras. Ahí en fármacos con bajo índice terapéutico requieren mayores precisión o estudios. Es muy importante por la seguridad del paciente. Puede permitir un monitoreo terapéutico y ajuste en pacientes con condiciones especiales, con enfermedades hepáticas, enfermedades renales, los pacientes de edad adulta o los pacientes del otro lado de la balanza muy pequeños, de meses. Entramos en los efectos secundarios. Los efectos secundarios es diferente a los efectos adversos. ¿Por qué? Porque los efectos secundarios son reacciones no deseadas que pueden ser causadas por un medicamento, por un tratamiento o un procedimiento médico. A menudo estos son leves, como la boca seca, la somnolencia, los problemas estomacales, suelen desaparecer al suspender el tratamiento o desaparece por sí solos en el tiempo. Otros pueden continuar una vez que se termina el tratamiento o pueden aparecer después de que este tratamiento se haya terminado. ¿Cuáles son los factores que influyen en los efectos secundarios? Tenemos la dosis. La dosis, ¿por qué? Porque es la cantidad de medicamentos que puedes tomarte y eso influye en cuántos, si tomas de más, puedes tener efectos secundarios. La edad, las personas mayores tienen más probabilidad de experimentar efectos secundarios. Hay otras condiciones de salud como las enfermedades persistentes, las enfermedades crónicas o las enfermedades de base. Interacción con otros medicamentos, tomar otros medicamentos, vitaminas, suplementos, puede causar interacciones que pueden desencadenar en efectos secundarios. Y los cambios en el tratamiento que pueden experimentar efectos secundarios rápidos. Simplemente yo tengo hipotiroidismo y tomo levotiroxina. Si yo cambio de Eutirox a tiroxin, eso me puede provocar un efecto secundario.
porque aunque es la misma levotiroxina, son laboratorios diferentes y pueden tener excipientes y formas de vehículo diferentes que me pueden dar efectos secundarios. Por eso siempre te dicen que si un medicamento te hace bien, te mantengas con esa misma marca de medicamento. Una reacción adversa, según la OMS, es una reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un fármaco a dosis utilizadas habitualmente. Los efectos secundarios se pueden dar por dosis elevadas, pero la reacción adversa son por dosis que siempre has usado en la especie humana para poder prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o modificar cualquier función biológica. Entonces, una reacción perjudicial y no intencionada a un medicamento u otro tratamiento que ocurre incluso a dosis normales y pueden variar de leve a grave. Es importante diferenciar un efecto secundario común, ya que una reacción adversa, a diferencia de estas, son mucho más graves. Entonces aquí tenemos un cuadro diferencial donde ambas son no deseadas, la reacción adversa es impredecible, pero el efecto secundario puede ser predecible. Porque sabemos que, bueno, si le doy un poquito más puede pasar. La reacción adversa está relacionada con las acciones terapéuticas del fármaco. El efecto secundario no es parte de la acción terapéutica del fármaco, no es lo que se esperaba del fármaco. La reacción adversa puede tener mayor gravedad, el efecto secundario es de menor gravedad. La reacción adversa contribuye a más factores como la dosis y el efecto secundario solo depende de la medicación. La reacción adversa no puede controlarse y el efecto secundario puede controlarse. Y vamos a un término que ha sido muy definido en estas clases, que es la toxicidad farmacológica. Este implica la acumulación excesiva de cualquier medicamento en el torrente sanguíneo, como ya lo sabemos. Estos son efectos del medicamento más intensos a niveles tóxicos y los efectos adversos pueden ser graves o letales. Esto puede ocurrir cuando la dosis es demasiado alta o cuando la eliminación del fármaco a través del hígado o los riñones es insuficiente para eliminarlo y se queda en el torrente sanguíneo. Tenemos la toxicidad aguda, que su objetivo es determinar una dosis segura aproximada y a la dosis letal moderada promedio, tras la administración de una dosis elevada por vía oral. Doy una dosis elevada, pero bueno, tengo una dosis elevada segura y una dosis elevada letal, que pueden desencadenar hasta en la muerte. Puede ser oral, cutánea, inhalatoria, además de poder lesionar diferentes órganos diana por la toxicidad. Y la genotoxicidad va a describir cualquier factor que destruye la información y el material genético de una célula de ADN y ARN. Al destruir un material genético, nos vemos en grandes problemas. Entonces, que no sea una célula tan importante, ¿verdad? Porque si no, si destruimos el material genético, nos quedamos sin eso, incluyendo lo que es en este caso la radiación y las sustancias químicas genotóxicas. Tenemos los factores de la toxicidad. Estos pueden ser múltiples factores que pueden contribuir a la toxicidad inducida por los fármacos, como también propiedades inherentes de los fármacos. Tenemos la toxicidad por sobredosis, que puede ser intencional, que es cuando se produce, ejemplo, los suicidios, o no intencional, que fue por una sobredosis accidental. Estas sobredosis me van a dar toxicidad, o también por un almacenamiento inadecuado. Este almacenamiento inadecuado puede alterar las propiedades físicas y químicas del medicamento, provocando así su toxicidad. Los medicamentos deben estar almacenados según la forma o según la recomendación del laboratorio para evitar que estos se tornen tóxicos. Hay una teoría de que puedes ingerir medicamentos que ya están vencidos hasta 10 años y que cada año que pasa de ese medicamento vencido se elimina el 10% de su efectividad. Y sí, es así, pero para poder tener en cuenta que este fármaco no sea tóxico y que de verdad ejerza su efecto, tenemos que tener en cuenta
que no puede, ejemplo, cambiar sus propiedades físicas. Si un medicamento es transparente, no puede estar amarillo. Si un medicamento es amarillo, no puede estar verde. Si tengo 5 mililitros de un medicamento, no puedo abrir la caja y encontrarme con 3. No puedo tener un blister de pastillas abierto. No, son medicamentos que tienen que tener su almacenamiento adecuado. Entre los fármacos más sensibles a este tipo de toxicidad son los anticoagulantes, los antibióticos, la aspirina y la insulina. Y bueno, como en todas las clases, me gusta cerrar con un pequeño mensaje. En este caso les traje este. Entender los receptores es, en esencia, entender el lenguaje químico íntimo de la vida y cómo podemos susurrar o gritarle para restaurar el equilibrio o combatir la enfermedad. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Espero que esta clase, así como todas las anteriores, haya sido de gran beneficio para ustedes, que la puedan aprovechar al máximo. Y bueno, nada, espero que les haya gustado y haya sido un poquito más interactiva que la vez pasada, porque sentí que la vez pasada no llegué tanto a ustedes de docente a estudiante. Espero que, bueno, nada, sea bastante fructífera y sigan aprendiendo, sigan buscando, sigan investigando. Nos vemos el viernes para nuestra cuarta clase. Me ha pasado muy rápido, pero bueno, espero que sea de gran ayuda. Que sigan teniendo una bonita semana. Nos vemos el día viernes. Feliz noche a todos y nada, que duerman bien. Chao.